Hola, muy buenas tardes. Es un gusto contar con la presencia de todos ustedes. El día de hoy estamos en la tercera charla de, este día de la segunda edición de la Semana de Riesgos. Para continuar con lo que es esta sesión, les voy a brindar unas pequeñas pautas. Ustedes pueden ver en la parte de arriba de sus pantallas un espacio para consultas. Tiene un signo de preguntas, entonces ahí me pueden realizar todas las consultas, las vamos a atender al final. Y muy importante, si pueden registrar lo que es el nombre de cada uno para poder identificarlos. Ahora quisiera presentarles a nuestra expositora. Ella es Nazaret Rojas Morales. Doña Nazaret, en su experiencia profesional, trabaja en lo que es Dirección de Aguas del MINAE, Gestión y Administración del Recurso Hídrico, en el Instituto Meteorológico Nacional, apoyo a proyectos e investigación. Ha trabajado también en lo que es Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Ha sido asesora de Presidencia Ejecutiva y Dirección de Gestión de Riesgo de Desastres. En sus estudios profesionales, ella es licenciada en Ingeniería Agrícola de la Universidad de Costa Rica, programa de maestría en Administración de Negocios en énfasis en Gerencia de la Universidad Latina de Costa Rica, y tiene un máster en Economía, Desarrollo y Cambio Climático en Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Doña Nazaret, ¿se encuentra lista? Bienvenida. Es un gusto tenerla por acá con nosotros. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. En realidad es un honor poder presentarles los resultados de mi investigación. Esta investigación fue para el grado de maestría que estabas reconociendo en Economía, Desarrollo y Cambio Climático. No sé si empezamos. Muy bien. Vamos a ver. La idea de esta investigación surge porque primero se realizó una aplicación en Honduras, que es uno de los países a nivel mundial con mayor índice de riesgo por desastres naturales. La idea era realizar esta investigación a nivel de distrito, porque tenemos ya, el Instituto Meteorológico Nacional ha trabajado un poco, pero más que todo con indicadores que son un poco gruesos, y a nivel de cantón. Pero si a nivel de cantón se quiere hacer una planificación, pues la mejor idea es hacerlo a nivel de distrito, ¿verdad? Entonces, de esta forma podríamos tener una radiografía un poco más, más homogénea de cada uno de los cantones. Entonces, la investigación se denomina como título, Índices Distritales de Riesgo de Desastres por Eventos Lluviosos Extremos en Costa Rica. Bueno, esta metodología está basada en el peso específico de cada una de las variables para determinar cuánto peso tienen cada una de ellas sobre la probabilidad de que se genere el riesgo. Se utilizan datos espaciales y temporales desagregados, de tal manera que se obtuvieran resultados más precisos. Por otro lado, también el trabajar con este tipo de datos que eran oficiales, por ejemplo, muchos se obtenían del censo, otros de los inventarios forestales y otros son simplemente cartográficos, entonces cosas que no iban a cambiar y que se iban a poder mantener con el tiempo, de tal forma que esta metodología se podría ya sea actualizar con el próximo censo que tengamos o bien, no con el próximo censo, sino cuando termine este año, el 2020, para poder trabajar con el censo del 2010. Y así en adelante ir incluso mejorando la metodología porque se podía tener esta información que iba a ser oficial y que se iba a mantener con el tiempo. Usos de los resultados de esta investigación podemos utilizarlos en todo el tema de lo que es política pública, entre los cuales están los planes de ordenamiento territorial,
la planificación del riesgo, digamos a nivel como de municipios, y el financiamiento de proyectos de prevención y adaptación ante el cambio climático, que ahora muchas de las entidades de cooperación internacional están solicitando antes de un financiamiento que se hagan los análisis de riesgo, ya sea riesgo actual y riesgo por cambio climático. Muy bien. El área de estudio, como les decía, corresponde a todo el país. En su momento, un segundo. En su momento, perdón, el periodo de estudio correspondía a la década del 2001 al 2010. Y me van a preguntar por qué tan atrasado. Porque los datos que se iban a utilizar para las variables socioeconómicas correspondían a datos del censo del INEC. Como era una década la que tenían que analizar, entonces yo no podía analizar los datos en ese momento del 2010 porque la década del 2010 al 2020 no había terminado aún. Es decir, ya el otro año se podría replicar esta metodología con los datos más actualizados, por ejemplo, de distritos, porque en ese momento teníamos 459 distritos y ahora andan 470 y pico distritos. Bueno, con esas limitantes que ya entran en juego, pero sin embargo, se puede hacer un conglomerado, por ejemplo, por cantones y ya se puede ver cuál es la situación de cada uno de estos distritos que cambió a otros cantones o unos distritos que se formaron cantones. Muy bien. La metodología. La metodología, simplemente vamos a concentrarnos en que el riesgo es igual a la vulnerabilidad por la amenaza. La metodología parte de modelos econométricos para explicar esa probabilidad de que se genere un desastre a partir de variables que van a estar relacionadas con la vulnerabilidad y otras que van a estar relacionadas con el tema de la amenaza. Entonces, como es un modelo econométrico probabilístico, en realidad el resumen es un modelo de regresión lineal múltiple. Entonces, acuérdense que en la regresión lineal el modelo de regresión teníamos una variable dependiente y las variables explicativas, ¿verdad? Para ver cómo está esa relación entre una y en función de las otras. Entonces, en este caso, la variable dependiente era el número de desastres por eventos lluviosos, ¿verdad? Que esa era la concentración que tenía esta investigación. Entonces, dentro de la base de datos de Cimentar, que era la única que estaba segregada a nivel de distrito, ¿verdad? Seleccionamos los tipos de eventos que habían generado algún desastre. Entonces, en eso estaban simplemente las lluvias intensas, marejadas, vendavales, avenida torrencial, tempestad, deslizamiento e inundaciones. Como podrán ver, lo que corresponde a inundaciones y deslizamientos, en total sumaban casi el 90% de las fichas técnicas, ¿verdad?, de cada uno de estos, de los desastres. Muy bien. Entonces, concentrémonos que el número de desastres es la variable dependiente, ¿sí? Entonces, una vez que yo obtuve para toda esta década del 2001 al 2010 todas estas fichas técnicas por cantón y por distrito, bueno, incluso hay algunas que solamente estaban por distrito y tuve que analizar, tuve que buscar investigar, buscar información en fuentes digitales, muchos periódicos, redes sociales, el histórico de desastres de la CNE, y una pequeña base de datos que tiene el Instituto Meteorológico Nacional para poder bajar la escala de cantón a distrito. Sin embargo, sí se pudieron rescatar bastantes
bastantes fichas técnicas, de tal forma que el total eran como 8.900 fichas técnicas. Las rescatables que tuvimos fue de 5.773 fichas técnicas. Entonces, esta es la distribución. Esta que vemos acá a la izquierda es la distribución de cada uno del número de desastres que se encontraron en todo, por mes, en todo acumulado en toda la década de estudio. Muy bien, entonces vemos que mayo, junio, septiembre y octubre fueron los meses que presentaron mayores acumulados de desastres, siendo septiembre el mes que presentó la mayor cantidad de eventos de desastre. Bueno, y esto en realidad sí tiene alguna relación porque digamos, para mí era un poco fácil, ¿verdad?, poder analizar esta parte porque yo tenía claro la parte de lo que era la climatología. Entonces, esto obviamente tiene una relación porque, por ejemplo, de mayo, junio a noviembre, donde tenemos la mayor cantidad de ciclones tropicales, donde septiembre es el mes donde se presenta la mayor cantidad en promedio de huracanes, bueno, que afectan de manera indirecta al país, pero son los eventos que acumulan más precipitación en lo que es la región. Muy bien. Entonces, una vez que yo tenía esta segregación de cada uno de sus desastres, para cada uno de esos distritos, para cada uno de los meses, bueno, primero fue por día y luego por meses, durante 10 años. Entonces esa era mi base de datos. Entonces, para cada distrito, para cada mes, cuántos desastres habían ocurrido. Sin embargo, a pesar de que yo tenía ese valor, a mí, independientemente de la cantidad de desastres, yo quería saber la probabilidad de que si iba a haber un desastre o no. Entonces, independientemente del número de desastres que se hubieran presentado en cada uno de los meses, en cada uno de los distritos, lo que se utilizó fue una variable dicotómica para la componente de desastres, que era mi variable dependiente. Entonces, de esta manera, en cada uno de los distritos, si hubo un desastre, como les dije, independientemente del número que hubo, si hubo un desastre, la variable era igual a 1. Y si no hubo desastres, la variable era igual a 0. Muy bien. Entonces ya tenemos analizada lo que era la variable independiente, ¿verdad? Que era el número de desastres, que al final terminó en una simple puntuación de 1 o 0 para cada uno de los distritos y para cada uno de los meses. Muy bien. Dentro de las variables independientes, volvamos a la ecuación del riesgo. Era el riesgo igual a amenaza por vulnerabilidad. Entonces la variable que a mí me iba a traducir la amenaza era la precipitación, ¿verdad? Estábamos hablando de eventos extremos lluviosos. Bueno, ahí empezamos a definir dónde buscar los datos de precipitación, ¿verdad? Porque las estaciones del Instituto Meteorológico, si bien tenemos una distribución regularmente homogénea, ¿verdad? No tenemos los datos para todo el país. Bueno, entonces, la fuente de información fue la base de datos satelitales CHIRPS. Bueno, que tiene su cierta incertidumbre, no les voy a decir que no, porque al ser analizado con datos satelitales, bueno, tenemos influencia, por ejemplo, de la nubosidad en la zona norte o de los periodos de lluvia que generan nubosidad también, y entonces hay algunas subestimaciones durante algunos meses, principalmente en la zona norte principalmente. Pues bien, eso luego más adelante les cuento cómo se consideró. Entonces, el tema con esto es que las bases de datos satelitales, si alguna vez alguno ha ingresado al menos de precipitación, esto es una imagen.
Entonces, lo que se tuvo que hacer con esta imagen, porque la resolución es de 5 por 5 kilómetros, entonces lo que se hizo fue montarse, recortar, por así decirlo, en sí, cada uno de los distritos y hacer una ponderación de la precipitación máxima para cada uno de los días, porque se trabajó con datos diarios en un inicio, para ver cómo se estaban comportando. Entonces, lo que se hizo es, una vez que yo tenía ya los datos diarios de la precipitación para cada uno de los distritos, lo que hice fue normalizarla, ¿verdad? Para poder así analizar todo el tema de lo que eran las anomalías. Yo no necesitaba el promedio, simplemente yo necesitaba la anomalía, ¿verdad? O sea, alcanzar como casi que ese percentil 90, de que correspondería a lluvias extremas. Ok, entonces ya tenía mi variable, ay, perdón, me volví para atrás. Ok. Ya, entonces acá tenía analizada mi variable independiente de amenaza. Ok. Ahora se venía la parte más bonita, analizar las variables independientes de vulnerabilidad. Y uno podía meter todo lo que quisiera, pero tampoco se podía poner todo. Ni mucho, ni tampoco que quedara muy raro, como diríamos, o poco robusto. Bien. En esta parte de vulnerabilidad, dividimos en 4 grandes áreas de análisis: las variables socioeconómicas, las variables biofísicas, las variables geográficas y las variables de regionalización. Si ustedes entran a la tesis escrita, que está publicada, hecho en internet, ustedes podrán ver una ficha técnica bastante interesante, donde yo analicé cada una de estas variables y su relación con la probabilidad con la probabilidad de que generen o que aumenten la probabilidad de que se... me enredé, vamos a ver. En estas fichas técnicas, para cada una de estas variables hay una explicación con consulta bibliográfica incluso, que me permite tener un razonamiento de que cada una de estas variables iban a tener una relación con la probabilidad de que se generara algún desastre. O sea, que no estaban ahí puestas porque era lo que mejor encajaba. No, cada una de estas está súper bien pensada, súper bien analizada y súper bien respaldada. Entonces, en lo que son las variables socioeconómicas, se utilizó el porcentaje de población urbana, el porcentaje de población dependiente. Cuando hablamos de dependiente, son niños de 0 a 14 años, población adulto mayor, que entra con una parte, por así decirlo, también dependiente. Densidad, ¿cuál era la densidad de población a nivel de distrito? Recuerden, todo esto es a nivel de distrito. Viviendas en buen estado, viviendas hacinadas, escolaridad promedio, educación primaria de la mujer, tasa de ocupación, tasa de discapacidad y las carencias 1, 2 y 3, que sería como la parte más económica, ¿verdad? Y era la única manera de poder medirlo con los datos del censo. Ahora ustedes me dirán, ¿pero por qué incluyeron viviendas en buen estado y viviendas hacinadas? Porque justamente queríamos ver cuál era esa relación, ¿verdad?, entre una y otra. Porque a veces, independientemente de la casa, si está en buen estado, pero depende de la localización donde esté o depende de qué tan extremo es el evento, también podría haberse afectado. Entonces queríamos ver cuál era la relación entre una y otra en términos de generación de desastres. Las variables biofísicas, la densidad de ríos, por supuesto, si un distrito tiene mayor cantidad de causas naturales, ¿verdad?, ahí tiene mucha más vulnerabilidad, o perdón, mejor dicho, mucha más exposición a lo que son
cabezas de agua, lo que son crecidas, lo que son caídas de puentes, por ejemplo. Áreas silvestres protegidas, ¿qué porcentaje del distrito está cubierto por este tipo de reservas que lejos de ir en disminución, más bien la cobertura va a ir aumentando al estar protegidos? La escorrentía. Se utilizó un estudio realizado por el CATIA para todo el país. Y el porcentaje de bosque. El porcentaje de bosque, por ejemplo, se utilizó de los mapas de uso de suelo que genera el SINAC. Muy bien. Variables geográficas. Entraban en juego lo que era el área del distrito, la altitud promedio, la densidad de la pendiente del terreno, o sea, qué porcentaje del distrito tenía terrenos con una pendiente menor del 10%, esto era para el análisis más que todo lo que eran inundaciones, y cuál era el porcentaje del distrito que tenía una pendiente mayor al 30%, mayor a 30 grados, que estaban relacionados con todo el tema de lo que son deslizamientos, que recuerden que eran los dos principales eventos de desastre que teníamos registrados. Y luego, esto se trabajó como una variable dicotómica, los distritos en la línea de costa, el mar Caribe y el océano Pacífico. Entonces, si estaban en la línea de costa, el valor era 1, si no, el valor era obviamente 0. Variables de regionalización, se incluyeron los distritos en la región Caribe y los distritos en la zona norte. ¿Por qué esto? Bueno, número 1, el Caribe tiene, como ustedes lo sabrán, una climatología un poco diferente al resto del país, a lo que es la vertiente del Pacífico y todo el Valle Central, incluyendo la parte norte, que está como entre una transición entre una y otra. Y la zona norte, principalmente porque había una subestimación de los datos de las precipitaciones máximas por el tema que les comentaba antes, ¿verdad? La resolución de las imágenes satelitales para la base de datos CHIRPS y cómo esta afectaba los datos, principalmente cuando estaban los periodos más lluviosos. Entonces, bueno, recapitulando, teníamos en el modelo de regresión ya teníamos para meter la variable dependiente, que era una dicotómica que correspondía a lo que eran los desastres por mes y para cada uno de los distritos. Y teníamos las variables de amenaza, que eran la anomalía de la precipitación, y de vulnerabilidad, todas estas que les acabo de explicar. Entonces, aquí en el modelo para determinar la probabilidad de desastres estaba definida mediante un modelo de regresión Probit de probabilidad justamente. Entonces, donde Y es la probabilidad de ocurrencia de un desastre en cada uno de los distritos para cada uno de los meses. G es la función probabilística normal del Probit. A corresponde a la variable climática de amenaza, que sería la anomalía de la precipitación, lo cual, como les dije anteriormente, estaba normalizada. X sub I corresponde a cada una de las variables independientes, cada una de las variables independientes de socioeconómicas, geográficas, biofísicas y de regionalización para cada uno de los distritos y para cada uno de los meses, ¿verdad? La ME corresponde a las variables de los meses de todo el año, ¿verdad? Y beta 1 a beta 6 corresponden a los coeficientes que estima el propio modelo al correrlo, donde B3, B4 y B6 corresponden a las variables explicativas, donde se incluyeron lo que eran las interacciones entre
la anomalía de la precipitación y cada una de estas variables cada una de estas variables de vulnerabilidad o variables independientes para ver cómo era su relación con la anomalía de la precipitación. Lo mismo que la precipitación, una interacción con cada uno de los meses. Y el término de error que se distribuye normal. Entonces, a esto íbamos a tener una ecuación para cada uno de los 6, para cada uno de los 12 meses del año. Muy bien. Y para cada uno de los distritos, ¿verdad? También. Entonces, para evaluar el riesgo de desastres, se necesita asumir que la anomalía de la precipitación es diferente de cero, porque en algunos casos es probable que hubiera sido cero, ¿verdad? Está normalizada. Entonces, la idea era cambiar el DAT para yo determinar en realidad la probabilidad de riesgo de desastres. Entonces, la idea era cambiar el valor de la anomalía de la precipitación por un valor de 2 que correspondería a 2 desviaciones estándar. Entonces, para calcular yo el riesgo con este tamaño de anomalía, que más o menos corresponde al 90%, el percentil 90, perdón, que representa lo que es las precipitaciones extremas. Entonces, lo que yo hago es cambiar cambiar en la ecuación los valores de la precipitación. Ya no voy a utilizar los que me daban para cada uno de los distritos, sino los iba a cambiar por un valor constante de 2. Y a su vez, iba a tomar los valores de los coeficientes, estos que me habían dado del modelo original, los voy a utilizar estos mismos valores en el análisis con una anomalía de 2. Ok, ahora ustedes me dirán, ¿y por qué utilizó una anomalía del tamaño de 2 desviaciones estándar de la precipitación máxima? Muy bien. Yo hice un análisis del comportamiento de las precipitaciones promedios máximas de la década de 1981, el 90 y del 2001 y 2010. Entonces, en este análisis, cuando hacemos el análisis de la distribución, determinamos que para la década del 2001-2010, este promedio de precipitación máxima en efecto era mucho mayor, y principalmente para los meses de junio y de octubre. Vamos a ver la década de análisis 2001-2010 y podemos ver que cada una yo lo voy siguiendo aquí con el mouse, cada una de las desviaciones estándar, el promedio de precipitación máxima estaba alrededor de 1, ¿cierto? Entonces, si yo usaba un tamaño de una desviación estándar, en realidad estaba analizando la situación normal, actual, que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, el tema era llevarlo a un grado realmente de desastre, ¿verdad? De qué pasaría si yo tuviera casi que el doble del promedio de lo que tengo hoy día, ¿verdad? Entonces, para no dejarlo como tan básico, que como que fuera una realidad de más bien sobreestimara, ¿verdad? El tema de desastres, sino dejarlo realmente para lluvias extremas. Muy bien. A partir de los resultados, para uno, vamos a ver, para uno determinar cómo estaban relacionadas realmente con la anomalía de la precipitación y sin anomalía de precipitación, porque lo que queríamos ver era cómo estaban relacionadas estas variables explicativas, ¿verdad? O sea, quitando el tema de la precipitación, cómo entran en juego para ver el tema de la relación con los desastres y obviamente con lo normal, que era con la anomalía, con la interacción con la anomalía de la precipitación. Entonces,
Ahí se hace un análisis sobre la probabilidad, para cada una de las variables, cuál es su probabilidad con respecto al aumento de desastres y cuál es su probabilidad o su peso en el tema de la probabilidad por disminución de desastres. Y si ustedes lo ven, no lo voy a tener acá, pero en la tesis sí está mucho más explicada. Si ustedes analizan, estos son, por ejemplo, con una anomalía de la precipitación, ustedes analizan, pues todos en realidad tienen cierto grado de relación con el aumento o con la disminución de las anomalías. Vamos a ver. Ok. Ok. Entonces, creo, me perdí un segundo. Ok. Entonces, teniendo ya estas ecuaciones, metiéndole, estos modelos probabilísticos, metiéndole los datos para cada uno de los distritos, para cada uno de los meses del año, en esta década específica, el resultado que yo voy a tener para cada uno de los meses, para cada uno de los distritos, es en realidad una escala cuantitativa. Es un valor lo que me va a terminar dando. Entonces, la manera para verlo más lúdico, ¿verdad? Más fácil de interpretar, entonces era cambiar la escala cuantitativa a una escala cualitativa a partir de colores, ¿verdad? Entonces, la escala lo dividimos desde un nivel de riesgo bajo, medio bajo, medio alto y alto. Entonces, cuando analizamos, porque eso ya terminó siendo una locura, imagínense lo que es para cada uno de los 12 meses del año, vamos a tener un ranking. Por ejemplo, acá tenemos septiembre y octubre, que los incluí porque eran muy similares, digamos, para efectos de esta presentación. Entonces, bueno, era un ranking, ¿verdad? De acomodarlos para cada uno de los meses del año, para cada uno de los meses del año, para cada uno de los distritos, yo voy a tener un valor, ¿verdad? Que se iba a incluir y representar en un mapa. Entonces, yo me di a la tarea de sacar un ranking de hasta 10 para determinar si había una relación entre cada uno de los distritos. Y en efecto, vamos a ver. ¿Qué pasó acá? Bueno, me los pasa de una vez. En efecto, vemos que hay un nivel de orden, por así decirlo, en donde aparece Chacarita, son distritos, ¿verdad? Pavas, Barranca, Patarrá y San Isidro en general, en una lista que iban como en esa secuencia, ¿verdad? Iban apareciendo en cada uno de los meses, donde teníamos datos de mayor índice que están relacionados, como podemos ver, con los meses más lluviosos del año. Entonces vemos para el mes de mayo, igual se repiten, hay otros, ¿cómo se llama? Otros distritos que se incluyen, pero hay una relación de sucesión. Entonces, como les decía, los resultados se terminan plasmando en un mapa para cada uno de los meses. Y si ustedes se ponen a analizar, bueno, mes de enero es donde se dan normalmente las inundaciones en la región del Caribe, ¿verdad? ¿Y por qué es? Porque estamos influenciados en ese periodo, bueno, que empieza como desde noviembre, estamos influenciados por todo el tema de lo que son frentes fríos y lo que son empujes fríos, que aportan mucha humedad y por ende mucha precipitación en esa región, ¿verdad? Bueno, para el mes de febrero, en realidad, todos aparecen con un índice de riesgo bajo. Empezamos con el mes de marzo, el mes de abril,
y el mes de mayo, que ya es donde se empiezan a dar, las primeras lluvias, ¿verdad? El mes de junio, que ya empieza como la transición con el mes de julio, con el tema de lo que es la canícula. Y ya empieza en el mes de agosto a presentarse ya lo que son niveles de riesgo medio alto. Medio alto, sí. El mes de septiembre, que es el mes donde les indicaba en las primeras diapositivas que era el mes donde en realidad se presentan, bueno, los mayores acumulados de precipitación en la mayor parte del país, digamos, hablando de toda la componente pacífico, ¿verdad? Y donde se dan la mayor cantidad de desastres. Y ven cómo en realidad están identificados en toda esta área. El mes de octubre, el mes de noviembre, como les digo, ya otra vez empieza a respaldarse más en el lado Caribe, porque ya ahí es donde empiezan la transición y donde empieza la influencia, ¿verdad?, de lo que son los frentes fríos y los empujes fríos. El mes de diciembre y el que seguía era el mes de enero, que era muy, muy similar a este de diciembre. Bueno, no sé si lo he hecho muy rápido, pero he llegado ya a las conclusiones. Vamos a ver, en términos de mi análisis, ¿verdad? Que hay que considerar todo el tema de las incertidumbres por haber trabajado con una base de datos satelital, pero como popularmente se dice, pues es lo que había, ¿verdad? Para poder hacer la investigación. Entonces, se pudo determinar a partir de estos datos que el periodo 2001 en comparación con la década el periodo del 2001 al 2010 en comparación con la década del 81 al 90, en realidad lo que era la precipitación máxima, sí había una tendencia al aumento, principalmente en los meses de junio y los meses de octubre. Es importante esto porque en realidad estos análisis de tendencias de eventos extremos, de lluvias extremas o temperaturas extremas, en realidad es muy poco investigado en el país. Entonces, eso podría ser una recomendación, poder hacer ese análisis, porque en realidad eso es lo que necesitamos cuando vamos a analizar lo que es el riesgo, ¿verdad? Ok, de acuerdo con los resultados, hay una relación significativa entre las variables socioeconómicas, geográficas, biofísicas sobre la probabilidad de desastres. Bueno, en esa parte también está toda la parte ahí como estadística, que no hubiera colinealidad y que en realidad hubo un gran esfuerzo de analizar cada una de estas variables de tal forma que se pudiera demostrar, incluso con otros estudios, como les hablaba de esta ficha técnica, con otros estudios, que respaldaran que en realidad sí tenía una relación con el tema de desastres y que no se estaban poniendo ahí como un material de relleno, por así decirlo. Otra de las conclusiones es que obviamente el riesgo de desastre varía de acuerdo con los meses del año y todavía vemos resultados que son reales, están en función, por ejemplo, de los aumentos de las precipitaciones en cada uno de los, o sea, hay una lógica en cada uno de los resultados, ¿verdad? De acuerdo con las condiciones nacionales, ¿verdad?, en temas de desastres. Los distritos que presentan mayor probabilidad de riesgo de desastres son, y así representados con valores: Chacarita, Pavas, Barranca, Patarrá, San Isidro de General, Liberia, Turrialba, Nicoya, San Miguel de Desamparados, Limón, Siquirres, Matina, Valle de la Estrella y Batán. Estos creo que son como 15
distritos. Recomendaciones. A pesar de que yo hice una validación de esta tesis constó de dos artículos. El primer artículo fue una validación de la base de datos CHIRPS. En realidad fue somera, por así decirlo, ¿verdad? Porque si no hubiera sido un trabajo de doctorado, yo analicé con las 5 estaciones que entrega el Instituto Meteorológico Nacional a esta Universidad de Santa Bárbara para que hagan la validación de esta base de datos. Entonces yo utilicé esos mismos datos de esas estaciones para hacer la validación desde 1983 hasta el 2013, para ver cómo era la relación. Y ahí fue donde les dije que sí, que encontré que hay una subestimación en la parte norte del país, que como ustedes tal vez no lo recalqué, pero si ustedes lo ven luego en la presentación, la zona norte, a pesar de que, a pesar de que habían datos de desastres, no es que no habían datos, sí habían datos de desastres, pero el tema es que no teníamos ahí anomalías de precipitación por ser una zona que no, bueno, los que trabajan en mapas comprenderán que es una zona que normalmente tiene unos porcentajes de nubosidad muy altos. Entonces, de tal forma que ahí no se puede hacer una relación o una relación o una validación, por así decirlo, con datos in situ en tierra. Entonces, eso es una de las recomendaciones que yo hablaba con el director en ese momento del Instituto Meteorológico Nacional, que como es necesario casi que entregar todas las estaciones que estén en la región norte, en la zona norte, a estas validaciones de CHIRPS para ver si se puede mejorar, esta base de datos. En realidad es una base de datos bastante robusta, es muy utilizada en el país, hay en la región, incluso en América del Sur, han realizado muchas investigaciones para poder validar esta base de datos, y comparada con otros modelos, en realidad es una de las que tienen menor incertidumbre. En el país hay un colega del Instituto Meteorológico que estaba haciendo una tesis de investigación para tratar de, al hacer esta validación, darle, digamos, por cada una de las regiones climáticas un valor de corrección, por así decirlo, y él trabajó, obviamente, con toda la base de datos del IMN. CIGEFI también estaba trabajando con un proceso este proceso lo que se llama son lluvias mejoradas, entonces hacer esa corrección, ¿verdad?, a los datos de CHIRPS con base en esa validación con datos reales. Ok. Por otro lado, eventualmente, si alguien o yo misma quisiera volver a aplicar esta metodología de índice de riesgo de desastres, es necesario incorporar variables de gobernabilidad, de gestión del riesgo, temas de ordenamiento territorial. Entonces, por ejemplo, si un cantón tiene o no tiene su plan de ordenamiento vigente, autorizado, o temas de inversión pública. Todo esto es lo que incluimos en lo que hoy día es esa función de riesgo, en el que incluye lo que es la capacidad adaptativa, ¿verdad? Entonces ahora, hoy día, lo que se dice es que el riesgo es igual a vulnerabilidad por amenaza, menos la capacidad adaptativa, para no engrosar ese riesgo que tal vez ya lo estamos tratando, ya nos estamos haciendo más adaptados, más resilientes, a partir de todos estos mecanismos de gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces es una parte que hay que incluirlo en todo el proceso de este análisis de probabilidades de riesgo. Creo que esa sería mi presentación. Por un momento no sabía si ya los había perdido o qué. No se preocupe por acá. Mejor ni me devolvía, yo decía, mejor sigo aquí.
No se preocupe, Bien. doña Nazaret. Más bien, muchas gracias. Y vamos a habilitar el espacio de las consultas. Tenemos por acá muchas felicitaciones, doña Nazaret, por la que es la presentación y muchos compañeros interesados en que le brindemos su contacto. Entonces, no sé si usted nos los puede facilitar, por favor. Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, yo soy en realidad funcionaria del Instituto Meteorológico Nacional. Estoy en préstamo hasta el 15 de este mes, en 2 días ya supuestamente me tengo que devolver de la CNE porque no me ampliaron el convenio de traslado. Entonces no sé ni cuál correo electrónico voy a tener próximamente, entonces tal vez les doy mi personal. Es Está bien, NA, ¿puedo gústamelo. escribirlo por acá? Si gusta, me lo deletrea y yo se los comparto acá a todos. Ok, NAZ Rojas MO @gmail.com. Ok, por acá se los dejo a los compañeros que estaban consultando. Muchas gracias, doña Nazaret.